Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de un acontecimiento muy caro para el mundo de la rebeldía y de la revolución en América Latina. Fidel Castro acaba de cumplir 87 jóvenes años y realmente esto es un hecho auspicioso en cuanto a que todavía tenemos esta posibilidad de que Fidel nos alumbre, nos oriente y sobre todo nos dé un ejemplo permanente de dignidad y de aspiración a cambiar este mundo demencial en el que vivimos. Fidel Castro representa a lo largo de esos 87 años la figura del líder más importante contemporáneo de este continente y yo diría del mundo, porque es un hombre que predicó con el ejemplo como su gran amigo y compañero de lucha, el comandante Ernesto Guevara, y además es un gran estratega político y un mejor estratega militar. Esto fue lo que demostró primero en toda esa lucha de la Sierra Maestra, que le dio el triunfo y que nos dio el triunfo a todos los latinoamericanos, generando e instalando una revolución que se ha hecho permanente y con la que nos hemos acostumbrado a convivir para bien del desarrollo de la democracia popular en América Latina. Fidel Castro ha sido homenajeado estos días en su país, en la isla de la Dignidad, pero también en toda América Latina. Y aquí en Argentina hubo una actividad organizada por la Embajada de Cuba en la Argentina. Allí se pasó el documental Elogio a la Virtud, donde se habla de Fidel Castro, y también hubo una velada cultural con diversos números musicales. Estuvimos en ese lugar y recogimos testimonios de gente que quiere y respeta políticamente desde todos los ángulos al comandante Fidel Castro. Vamos a verlo. Fidel revolucionario del principio al final, porque es todo el tiempo revolucionario. Yo tengo algunos recuerdos de un niño de menos de 10 años, en el año 57, 58, de Fidel Castro en la Sierra Maestra.
combatiendo en contra de la dictadura, en contra del imperialismo. 20 años después, llegué a Nicaragua y había una asamblea de las Naciones Unidas, y Fidel Castro fue en representación del movimiento de países no alineados. Dijo un discurso extraordinario. Hablaba en representación de los millones y millones de pobres, de niños con hambre, de mujeres desalojadas. Hablaba en nombre de 84 países de los pueblos del mundo. Y siempre Fidel Castro ha estado a la vanguardia de la lucha en contra del imperialismo y por la revolución socialista. Entonces, Fidel Castro es la revolución socialista y es la lucha antiimperialista. United Fruit Company. Es muy difícil hablar de una figura tan especial como Fidel Castro. Es un héroe moderno, un héroe de estos tiempos, pero yo digo de él que es un orfebre de la liberación en todos los aspectos, sobre todo luchando contra la cultura de la colonización eternamente, porque lo que estuvo a lo largo del tiempo, de sus palabras, de todo, no solo es anticipándose a los acontecimientos en el mundo con una claridad extraordinaria, sino, por ejemplo, con la batalla de ideas que él propuso hace tantos años, la lucha contra la deuda externa. Detrás de eso había una lucha muy fuerte contra la descolonización del mundo, y lo que está produciendo hoy a nivel cultural, instalando esa cultura de la lucha medioambiental contra la destrucción del mundo, de la humanidad, es extraordinario. No ha habido una personalidad como él a lo largo del siglo XX. Esto es imposible encontrar a alguien como él, con la coherencia y la dignidad que ha resistido, y es precisamente esa cultura de la liberación, de la descolonización y la liberación, lo que ha hecho que su pueblo, junto a su dirigencia, que es una dirigencia que demostró coherencia en forma permanente y en todas las circunstancias, haya podido resistir el sitio medieval más grande de la historia, creo que del mundo. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano, en este especial que estamos haciendo, celebrando el 87 cumpleaños de Fidel, vamos a dar a conocer un fragmento de un encuentro que tuvo Fidel con el comandante Hugo Chávez, donde estuvieron hablando de los temas de la revolución en el continente y también de cómo seguir adelante con este proceso de emancipación latinoamericana. Vamos a verlo. Fíjate, preguntarte cómo la veo yo. Primero te diría que coincido en esto que tú has señalado, las ideas de esa revolución. Ahora, además de las ideas, tú decías las condiciones. Yo diría que además de las ideas, las condiciones, hay como concreciones también de esa revolución a la que el Che apostó todo, a la que tú has apostado todo. Tú también lo dices en El grano de maíz, de Tomás Borges. Eso fue como el año 90, 91. Lo que más me gustó de Martí, la frase aquella famosa: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Yo leí ese libro en los mismos días que estaba pintando aquel cuadro de la luna de Yare. Yo leí ese libro. Y tú por ahí dices, a pesar de que estaba viviendo el mundo un momento de oscuridad terrible, cayó la Unión Soviética, el periodo especial aquí, se cierra el bloqueo, casi toda América Latina en manos de gobiernos oligárquicos, Estados Unidos, la ofensiva neoliberal del ALCA, ¿no? El consenso de Washington, eran esos años. Y tú, sin embargo, dijiste, no pasarán muchos años, algo así.
sin que vuelvan a surgir las fuerzas revolucionarias en América Latina. E incluso yo recuerdo que yo subrayé en ese libro algo que tú dices de Venezuela, algo que tú dices de Venezuela, y estábamos nosotros en los preparativos de la rebelión del 92, porque tú dices eso antes del 92, pero agregas allí la patria del gran Bolívar, hablando de Venezuela, tú hablas de toda América Latina, de un conjunto de países, y cuando hablas de Venezuela dice, algún día la patria del gran Bolívar tendrá que jugar su papel. Y ahora hace un rato me estabas diciendo que el Che tenía un plan para ir a Venezuela antes de haber decidido ir a Bolivia. El papel de Venezuela, el de Cuba, han sido papeles importantes siempre. Yo creo que esa revolución... Casi inmediatamente después de la Revolución Cubana, en Venezuela se estaban creando aceleradamente las condiciones para una revolución. Pero de allá vienen estas raíces que nos tienen aquí sentados a nosotros esta tarde bonita en La Habana, Fidel. Esa revolución está aquí. Mira, tú la viste. Me acuerdo que me dijiste allá en Córdoba, en la Universidad del Cordobazo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no te vas a acordar? Que íbamos los dos rumbo al evento, cientos de miles de jóvenes. Y tú me dijiste, mira, Chávez, 99% son jóvenes. Y aquel furor y aquel pueblo donde creció el Che, que fuimos juntos, en Altagracia, aquel mar de pueblo. Y luego tú no has podido ir físicamente más conmigo a otros lugares. Pero tú sabes que donde yo esté, ahí andas tú. Yo te veo por todas partes. Ahora imagínate tú en Bolivia, el Chapare, Cochabamba, una revolución. Ahora Ecuador, ahí están los pueblos de Ecuador detrás de este joven líder Correa. Él no es indio como tú lo ves, pero ha captado y se ha convertido en un líder de todo ese pueblo pobre. Y dijo una cosa muy interesante, que la revolución se adaptaba a las condiciones. El socialismo del siglo XXI. Sí. Que el modelo es cada país en sí mismo. Sí, porque nos han acusado. A mí, tú sabes, ya yo no le hago caso, por supuesto, pero tú sabes la conseja de la oligarquía venezolana, que Fidel es el que manda en Venezuela, que Chávez lo que hace es copiar a Fidel. Son estúpidos, no se dan cuenta de cuál es la verdad, de que cada revolución tiene su momento y tiene su ritmo, pero que todas están interconectadas. Pero lo mismo pasa en Ecuador y en Bolivia. Dicen que Evo hace lo que yo le digo, que si Correa se subordina a mí, pero ellos no le hacen caso. Es la estupidez de la oligarquía tratando con eso de frenar algo que no depende ni de ti en lo personal, ni de mí, ni de Evo, ni de Correa. Son las condiciones que se presentan para las revoluciones, a las que el Che se refería en La Higuera, en lo que yo pudiera llamar la profecía de la higuera. El Che muriendo y dijo, Fidel, díganle que algún día verá la revolución en América Latina. Pero esa humanidad hay que salvarla, porque la amenazan infinitos peligros. Y la conciencia es el arma más importante de esa batalla. Y te veo a ti forjando el arma esa. Y tú siempre... Oye, y también de historia, cuando hablamos de las cualidades tuyas, tú eres un excelente profesor de historia. Muchas veces te he escuchado hablando de Bolívar. ¿Qué pensaba? ¿Qué hacía? No, o sea, se han unido muchas cosas. Tú me podrás decir a mí lo que tú quieras, pero por encima de ti, forjador de historia, maestro, que yo lo digo sin complejo en ningún tipo, tú eres padre de los revolucionarios de este continente. Tú eres el padre nuestro, le dijo Neruda a Bolívar, y yo te lo digo a ti, le pido permiso a Neruda. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua y en el aire. Yo no pienso así sobre mí. Claro que no pensarás así, porque eres un revolucionario. Y eres un hombre muy... Te recordaba humilde. la frase de Martí, que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz.
Tú nunca morirás. Te quedaste para siempre en este continente y en estos pueblos. Y esa revolución que el Che, si lo dijo, está viva hoy más que nunca. Y nos encargaremos, Fidel, tú lo sabes, de seguir avivando la llama por todos estos pueblos en Centroamérica. Sembrar conciencia, es el arma. Conciencia. Y eso se dedicó el Che, a sembrar conciencia. Y el ejemplo, a dar el ejemplo. Sembrador de conciencia. El Che y el trabajo voluntario, todo aquello, ¿no? El ejemplo de un líder. Si no, no es líder ni nada. Sembrar con estudiar mucho. Ahora el socialismo. Yo le di las gracias incluso por aquellas cosas. Le dije, era un predestinado, pero él no lo sabía. Lo que quiso hacer en su país de nacimiento, porque él se le concedió por la condición del derecho ciudadano de nacimiento. Aquí, claro, sí. Claro. Y él cuando hace la carta aquella, él espontáneamente hace esa carta. Porque ya, que había sido también casi un profeta, yo no quiero que por razones de Estado me prohíban. Entonces él elabora esa carta por su cuenta y después va haciendo la historia cuando ya empieza a reconocer que el que está allí es el Che, no el ciudadano aquel uruguayo que no tenía pelo, que no tenía nada. De verdad que lo transformaron. Pero empiezan a identificarlo y él a preparar todas las condiciones en detalles. Ahora, hoy, Fidel, 30 años después, 40 años después de la caída del Che, 30 años después de aquel momento en que yo escribía en aquel cuadernito un Vietnam, dos Vietnam, y andaba pensando en irme a la guerrilla. Afortunadamente decidí quedarme en el ejército y formar la guerrilla dentro del ejército, que fue lo que hicimos. Otra vía, otra táctica. Y ha funcionado, ha funcionado. Y seguirá funcionando, estoy seguro. Pero te digo, yo creo que hoy, por otras vías, en América Latina hay un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam. El mundo está lleno de Vietnam. El mundo. ¿Tú coincides conmigo o tú crees que estoy exagerando? No. ¿Verdad que no? Porque no es Vietnam como en su momento, no. Es otro Vietnam, en otra realidad, en otro tiempo. Pero es la derrota al imperio, es la lucha contra el imperialismo. ¿Qué me dices de eso, Fidel? Están dispuestos a usar incluso las armas nucleares para aplastar ese sentimiento. Hasta las armas nucleares. Y para despedirnos de este especial Fidel Castro, vamos a hablar de algo que Fidel incentivó permanentemente, que es el internacionalismo. Y allí, evidentemente, hay algo que realmente ha generado un cambio en América Latina y en el tercer mundo, que son las misiones, esta misión del Yo Sí Puedo, la misión Milagro, que tanto incentivó y tanto impulsó el comandante Fidel Castro y que realmente le han dado al continente la posibilidad de que muchos de los humildes de esta región puedan aprender a leer y a escribir o puedan ver a partir de las operaciones de la misión Milagro. Vamos a ver algunas imágenes de lo que es la historia del internacionalismo en la lucha de Fidel Castro. Fidel continuó apoyando las luchas en todas partes del mundo. Queremos brindarle al pueblo de Vietnam nuestra más decidida solidaridad y apoyo. En Vietnam, donde Ho Chi Minh lideró un movimiento popular de liberación, Cuba envió azúcar, arroz y donaciones de sangre. Entrenó médicos, ingenieros, maestros y trabajadores agrícolas. En 1970, la revolución de Salvador Allende ofreció otro modelo de cambio: el camino pacífico hacia el socialismo. Fidel realizó una gira de apoyo por todo Chile. En Chile está ocurriendo un proceso único, insólito, que es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios
pacíficamente. Al pueblo chileno, que siempre estuvo y estará junto al pueblo de Cuba y a su proceso revolucionario. Para los Estados Unidos, el camino chileno hacia el socialismo no fue más aceptable que el cubano. En 1973, la CIA organizó el golpe de Estado de Pinochet, que condujo a la muerte violenta del presidente Allende. Cuba apoyó a los sandinistas en Nicaragua, quienes triunfaron en 1979. Desde el mismo principio, Cuba no solo difundió sus ideales por Latinoamérica, sino que forjó fuertes lazos con los líderes de los movimientos de liberación de África, como Sékou Touré, Amílcar Cabral, Julius Nyerere, Samora Machel y Agostinho Neto. Cuando se produce la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria. En 1975, cuando Angola logró su independencia de Portugal, la CIA, junto al gobierno del apartheid de Sudáfrica, trató de derribar al nuevo gobierno angolano. A pedido del presidente de Angola, Fidel envió 36.000 soldados para impedir que las fuerzas sudafricanas tomaran Luanda, la capital. Para muchos cubanos, cuyos ancestros fueron esclavos africanos, la lucha en Angola fue una forma de reparar una deuda con la historia. Ustedes son los del regimiento, ¿verdad? ¿Qué tiempo llevan por acá? No, llevo poco tiempo. Poco tiempo. ¿Tú de dónde eres? Santiago. ¿Pero tú? Santiago, Cuba. Me veo muchos santiagueros aquí, este regimiento me lleno de santiagueros. ¿Y tú de dónde? Ciego de Ávila. Ciego de Ávila. En 14 años de guerra, más de 300.000 cubanos, médicos, maestros e ingenieros, así como soldados, jugaron un importante rol en Angola. Más de 2.000 perdieron la vida. En 1988, Cuba envió más tropas para la batalla decisiva de Cuito-Cuanavales. Fidel dirigió las operaciones desde La Habana. La derrota que sufrió el ejército sudafricano incrustó un gran clavo en el féretro del apartheid y adelantó la lucha del pueblo de Sudáfrica. Una derrota en aquellas condiciones hubiera podido significar el fin de la revolución cubana. Y todo eso ocurrió después del 75. Pero hay que reunir todo el material y eso. Pero nosotros no hemos escrito ni siquiera la historia de la revolución cubana. Had it not been for the Cuban presence in Africa, and in particular in Angola, the history of Africa would have never been what it is now. One of the greatest friends that Cuba has is Nelson Mandela and his appreciation for what the Cuban people did and Fidel Castro. But I think if you don't understand that history, then you'll never really understand the enormous success and the importance of the Cuban Revolution. Poco después, Fidel sí pudo ir a Sudáfrica, y en el camino hizo escala en Namibia, donde fue recibido por Sandu Joma, el líder de ese país. Welcome to the Republic of Namibia. Bienvenido a la República de Namibia. The country which you helped to liberate, to be liberated. En Sudáfrica, Mandela lo esperaba. Fidel fue invitado a hablar al Parlamento sudafricano. Conviértase Sudáfrica en modelo de un mundo futuro más justo y más humano. Let South Africa be a model of a more just and more humane future.
Si ustedes pueden, todos podemos. If you can do it, we will all be able to do it.